Gracias a todos quienes se han unido y nos están acompañando. Estamos transmitiendo en vivo, vía Zoom, desde la sala Enrique Iglesias del Banco Central del Uruguay. Nos acompañan esta mañana el presidente del directorio del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, y el vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Washington Ribeiro, para intercambiar con ustedes, para comentar sobre la decisión de política monetaria adoptada en la jornada de ayer y para que ustedes también nos puedan realizar preguntas, transmitiendo sus consultas al final de esta reunión. Así que ya los invitamos a que nos vayan enviando a través del chat que tienen allí debajo las consultas, las preguntas que estaremos leyendo y transmitiendo e intercambiando con los directores al final de esta reunión. Presidente Diego Labat. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Es un gusto poder compartir nuevamente esta instancia con ustedes. Segunda instancia que hacemos de este tipo, que como señalé en abril pasado, pretende ser una instancia semestral de comunicación de la política monetaria. Pretendemos que se haga una costumbre, una buena costumbre. Y bueno, ahora vamos a tener en este momento un webinar con todo el mercado local, pero un poco más tarde haremos un webinar con el mercado internacional. Fundamentalmente, y como yo siempre repito, lo que pretendemos por sobre todas las cosas con esta comunicación es que se comprenda cómo estamos razonando, cómo razona el Banco Central en la actual situación económica. Por supuesto, como mencionó Gonzalo, dudas que queden o para ver algo con mayor detalle, al final abrimos una ronda de preguntas. Yo quiero empezar hablando de la inflación y de los resultados. El miércoles pasado conocimos el último dato interanual a septiembre, que fue de 3,87. El menor nivel en los últimos 17 años y más de 6 puntos porcentuales por abajo del registro de un año atrás, que había estado en 9,95. Estamos en el lugar al que queríamos llegar. En 2020 nos planteamos un objetivo en estos años. Hicimos todo lo que dijimos en 2020 y ahora estamos en el lugar que queríamos llegar. De todas formas, y como voy a reiterar más adelante, somos absolutamente conscientes que el combate a la inflación todavía no está ganado. Esto es un hito en un proceso mucho más largo. Voy a detenerme a marcar algunos puntos para reforzar este resultado. El primero es que la reducción en la inflación. Perdón, que no está pasando yo digo el primero. A ver qué. Ahí está pasando. Se pasó de la boca. Yo digo, tenemos esta inflación en 3,87, pero mi primer comentario para reforzar este número es lo generalizado que está esta reducción en la inflación. Y acá pueden ver un mapa de calor que nosotros habitualmente producimos, mapa de calor que, como podrán ver, están casi todos los rubros, la enorme mayoría de los rubros en color verde, que eso implica que están por debajo de su media histórica. ¿Ah? Eso como primer elemento. Lo mismo podemos observar, y ahí lo ven en estas gráficas, con los distintos componentes que habitualmente desde el Banco Central manejamos. Primero, y en la gráfica a la izquierda, arriba pueden ver el indicador de exclusión, el IPCX, que calcula el Banco Central, indicador que se redujo ahora a septiembre a 3,3%, muy cerca del piso del rango meta. Esto, como decía, en la gráfica arriba a la izquierda. El resto del IPC, los componentes más volátiles, también hoy están adentro del rango objetivo en 5%. Si miramos la gráfica de la derecha, vemos la inflación core abierta por transables y no transables, donde, bueno, es claro que los transables son quienes lideran y hoy están por debajo del piso del rango, pero también los no transables, que aún están por arriba del rango, muestran una tendencia descendente. Si sigo haciendo zoom, si sigo haciendo zoom en los componentes adentro de lo transable y no transable, también pueden ver, sin detenerme en todos los rubros, pero ahí pueden ver que todos los rubros o los subcomponentes adentro de transables y no transables, todos tienen la misma tendencia, una tendencia a caer.
Por último, mi última reflexión con el dato de inflación es ¿no? Mostrarle la comparación que yo he usado en muchas presentaciones con los principales países de la región. En las barras a la izquierda, las primeras barras, pueden ver cómo rankeaba Uruguay en diciembre del 2020, donde Uruguay claramente estaba por encima de estos 6 países con los que habitualmente nos comparamos en la región. Luego pueden ver en diciembre del 21 y en diciembre del 22 donde quedamos dentro del montón, quedamos iguales a todos, y eso a veces algunos analistas nos lo marcaban como una buena cosa, y yo digo que eso nunca nos conformó a nosotros, sino que estábamos en el montón, pero nuestra mayor preocupación, y eso me lo habrán escuchado decir en varias presentaciones, era que una vez que pasaran los años, que los demás países hicieran los deberes, la inflación bajara, en los demás países nosotros nos volviéramos a quedar arriba. Y ahí tenemos el último dato, algunos países en septiembre, ya publicaron en septiembre, algunos todavía está el dato de agosto, pero lo tienen en las barras de la derecha, donde pueden ver que claramente todos bajaron, la única excepción sigue siendo Colombia, que está con rigideces, pero ahí ven como Uruguay rankea y hoy tiene una inflación más baja que todos los demás países, salvo Paraguay. De nuevo, vale la aclaración, esto es una comparación y nuestro objetivo no es estar igual a los demás, el objetivo de Uruguay siempre es frente a nosotros mismos y mejorar nuestra performance que hemos tenido en los últimos años y durante varias décadas. Yo, dados estos resultados, quiero poner estos resultados en contexto. Me parece que es importante, como ustedes saben, desde el Banco Central hemos insistido en señalar la inflación como una cuestión central a resolver en la agenda económica del país. Una cuestión central que es necesaria poner en agenda por muchas razones, pero fundamentalmente, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, porque afecta el crecimiento de largo plazo del país. Y en 2020, para eso, nos propusimos construir un régimen de objetivos de inflación robusto, como lo han hecho varios países de la región, y que de alguna manera es la herramienta que nosotros entendemos que nos permite ir hacia el objetivo que queremos. Este programa o nuevo marco de política monetaria, que le llamamos hacia una moneda de calidad, tiene 5 pilares, como ustedes saben. Lo primero y esto es capaz que el primer paso que dimos en 2020, es mostrar un compromiso muy, muy firme con una inflación más baja. Y yo digo, el primer indicador de eso quizás fue en un momento donde parecía una quimera, el principal indicador fue haber reducido allá por agosto de 2020 el rango de inflación, llevándolo a 3,6 cuando parecía una quimera y cuando parecía que estábamos en zonas de confort con la inflación. Ese mandato ha sido bien claro y creo que ha sido un pilar importante para anclar expectativas. El segundo pilar, en septiembre de 2020, fue adoptar la tasa de interés como instrumento de política, mejorando las señales al mercado y permitiendo hacer la sintonía fina de la política monetaria con mayor frecuencia. La tasa de mercado se ha alineado rápidamente, produciendo mejor comunicación con el mercado, mercados domésticos más profundos. Tercero, y esto creo que todos ustedes lo conocen bien, hemos introducido mejores prácticas en comunicación y transparencia con el mercado. Desde la duplicación de las frecuencias del Copom, empezamos a publicar las minutas, mejoramos en forma constante el informe de política monetaria, agregando información con nuevos modelos, incluyendo proyecciones, relanzamos la encuesta de expectativas de analistas, comenzamos a publicar la encuesta de empresarios y así podría seguir con más y más indicadores. Buscamos llegar, y esto es lo que decimos, buscamos llegar a todos los públicos de la mejor manera. Como decía hoy al principio, buscamos que los distintos públicos entiendan cómo nosotros razonamos. En cuarto término,
trabajamos en desdolarización, en el entendido que es una restricción para la política monetaria, para la transmisión de la política monetaria en Uruguay y que agrega vulnerabilidades a la economía. Hemos sido más lentos de lo que hubiéramos querido, pero se han dado pasos importantes. Por último, en la política cambiaria hemos hecho esfuerzos muy importantes para fortalecer la libre flotación, buscando que el mercado cambiario refleje de la manera más transparente la oferta y la demanda. Paso a paso hemos hecho que distintos agentes que por distintas razones operaban con el Banco Central se incorporaran al mercado. Por sobre todas las cosas entendemos que la libre flotación es una señal para fortalecer la credibilidad del Banco Central en su compromiso con la inflación. Hemos trabajado en todos estos aspectos. Hemos hecho la mayoría de los deberes, pero como dije al principio, no es una tarea sencilla y se debe reforzar cada día. Claramente es una tarea que insistimos que todavía está en proceso y que tenemos la responsabilidad por la implementación de la política, no nos olvidamos en ningún momento. Yo digo, esto ha generado, o éramos conscientes de que este nuevo marco de política monetaria iba a generar debate, y lo ha generado. Debate sobre si la política monetaria funciona en Uruguay, debate sobre el instrumento, debate sobre los mecanismos de transmisión, debate sobre los efectos en otras variables, y no le hemos rehuido al debate. Claramente el debate nos importa, es parte del proceso y es parte de la construcción de este nuevo marco de política monetaria, es dar ese debate. Yo digo cómo la política monetaria reaccionó, y bueno, la política monetaria reaccionó o empezó este marco allá por 2020 con una política monetaria que lo que buscó fue ser tan expansiva como entendimos necesario para acompañar la pandemia, para acompañar los momentos difíciles. Cuando entendimos adecuado, en agosto del 2021, comenzamos a subir la tasa en un lento camino. Lento camino que entró en terreno contractivo en mayo del 2022. A partir de abril de este año, de 2023, hemos comenzado una serie de 4 bajas en la tasa de interés. Y acá hay un elemento clave de lo que queremos que se vaya comprendiendo y lo que yo quiero reforzar. Por supuesto, esto es más claro para los agentes sofisticados, pero luego se irá generalizando en los distintos agentes económicos. La posibilidad de tener una política monetaria creíble, que permite tener ciclos, que responde por la estabilidad de la moneda, pero que también puede ser usada como lo hicimos en la pandemia. Esto también es parte del proceso de construcción del nuevo marco de política monetaria. Yo me quiero detener ahora en uno de estos puntos de debate que tiene que ver con los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Cuestión que ha sido, como dije, muy discutida en estos 3 años y pico, pero que por suerte se va comprendiendo cada vez más. Yo, empezando por la tasa de interés, yo digo, los mecanismos de transmisión de la política monetaria han venido operando tal como es esperable a medida que hemos ido modificando el instrumento que es la tasa de política monetaria. Y empiezo justamente por el comportamiento de las tasas. En la gráfica de arriba a la izquierda ven la curva de rendimiento de las letras, que se movió en forma similar a las subas o a las bajas de la tasa de política monetaria. Abajo a la izquierda tienen las curvas en los últimos meses. Y a la derecha, en la gráfica de la derecha, ven las tasas de los bancos hacia sus clientes, las tasas activas y las pasivas, que también han evolucionado de la forma esperada. Podría seguir, podría mostrarles por distintos segmentos, pero claramente toda la evolución de todas las tasas evoluciona de acuerdo a como esperábamos. El crédito en moneda nacional ha aumentado, lo que parecería ir en sentido contrario a lo esperado. Sin embargo, sí tenemos en cuenta la reducción bien importante que hicimos en los requisitos de encaje de moneda nacional. Consideramos que el comportamiento también ha sido adecuado. De alguna manera, el movimiento en los requisitos de encaje es parte de lo que explica este crecimiento igual en el crédito en sentido contrario a lo que esperamos. Veamos ahora el canal de tipo de cambio. Esto, por supuesto, ha sido motivo de importante debate en distintos niveles. Creo que no voy a entrar ahora en este momento en ese debate, pero a ver, sí señalar, como lo ven en la gráfica acá, en la línea de color rojo, claramente
el tipo de cambio con el signo esperado ante una suba de la tasa de interés. Por último, las expectativas. Las expectativas todavía no están en el rango objetivo. Y si hiciera la comparación con los 6 países que mostré hace un rato, claramente veríamos que en ese ranking Uruguay está primero y con expectativas más allá que estos países con los que nos comparamos. Sin embargo, y sin querer ser autocomplaciente, creo que las expectativas han mostrado tendencias que sí son positivas y que deben leerse siempre en el contexto que ya mencioné de un país con una larga historia inflacionaria. En esta gráfica vemos las distintas medidas que nosotros consideramos, donde en particular destacan las expectativas de los empresarios por lo rígidas que se han mantenido en 8%. Sin embargo, quiero entrar en algo más de detalle. A ver si ahí pasó. En la gráfica, en esta gráfica vemos en verde la evolución de la inflación, que ya vimos desde que tenemos medidas de expectativas hace 10 años. En verde ven la inflación y en azul el nivel de expectativas medida por la encuesta que hace el Banco Central del Uruguay, expectativa con analistas económicos. Claramente las expectativas están en niveles afuera del rango, pero en niveles más abajo de lo que ha sido el promedio de los últimos años. Claramente yo ahí agregar, y esto a veces me importa resaltarlo, también esto ya por suerte ha habido bastante literatura que refuerza esto. El propio Fondo Monetario ha publicado, junto con el artículo 4, un documento donde expresa esta caída de nivel en las expectativas y su reacción. Algunas encuestas que consultores privados hacen sobre expectativas de empresarios también parecen ir en el mismo sentido, y sobre todo cuando toman mediciones a más largo plazo. Así que me parece que ahí nosotros estamos leyendo una medida positiva. Acá también aclarar esta gráfica también para mí es muy interesante con las expectativas de empresarios. Nosotros elegimos y hace muchos años que usamos la mediana de expectativas de empresarios, de nuevo, sin ser autocomplaciente. Claramente en esta gráfica, donde uno va viendo por colores, en gris tienen los empresarios que indican más del 10%, en rojo quienes están entre 8 y 10, y así sucesivamente, y ven claramente una tendencia a la caída, y eso lo muestra también la media. Nosotros esto así como miramos la mediana, miramos estas cosas y somos optimistas en que la expectativa de los empresarios va a seguir evolucionando hacia donde queremos. Esto no debe conformarnos. Debemos seguir trabajando para que las expectativas converjan, pero debemos ser conscientes que es un proceso muy lento y duro. Por último, y para terminar esto de los mecanismos, mostrarles la decomposición que nosotros hacemos, que publicamos, y que esta gráfica va a estar publicada en el informe de política monetaria, de los distintos factores que afectan la inflación, y donde podemos ver el efecto que tienen los componentes que tienen relación directa con la política monetaria. Bueno, para seguir las proyecciones que nosotros tenemos, nuestra proyección de inflación para el horizonte de 2 años es de 5,7. Y algo que para nosotros es bien relevante es que la trayectoria de esos 24 meses es con la inflación siempre dentro del rango. Luego de este buen dato, en septiembre seguramente tengamos algún repunte en el trimestre que está corriendo, ya que tenemos una inflación de base del año anterior negativa en el trimestre, pero claramente esperamos cerrar el 2023 con una inflación en el rango. Para terminar, quiero hacer algunos comentarios sobre la decisión del Copom de ayer jueves. Hasta ahora quise poner un contexto, poner los resultados y ese contexto, pero me voy a detener en esta decisión, donde resolvimos un recorte de la tasa de política monetaria de 50 puntos básicos hasta 9,5%. Nivel que, como señalamos en nuestro comunicado, se encontraría en un nivel cercano a finalizar el ciclo de baja de la tasa de política monetaria. Para esta decisión valoramos un escenario internacional, un escenario base internacional, con algunas modificaciones respecto al Copom anterior. Presenta algunos desafíos, fundamentalmente para 2024, con mayor crecimiento en Brasil y Estados Unidos, que se vería más que compensado por una menor expansión en China y Europa y por una caída más acentuada en Argentina. Seguimos teniendo
un escenario de mucha incertidumbre, tanto por la duración de las políticas monetarias contractivas en las economías desarrolladas, así como la evolución de las economías regionales, fundamentalmente por el proceso electoral argentino. En Uruguay, la actividad en el segundo trimestre exhibió una caída desestacionalizada de 1,4%, claramente con un fuerte impacto de la sequía en varios sectores de la economía, y nuestras proyecciones de corto plazo sugieren que la economía se recuperaría en la mitad del año, impulsada por la reversión de la sequía y el mayor funcionamiento de UPM2. En esta línea esperamos variaciones desestacionalizadas de 1,5% para el tercer trimestre y 0,5% para el cuarto trimestre. Como ya mencioné, y como se menciona en el comunicado de Copom, hacemos una valoración positiva del funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y haciendo una reflexión, yo digo, el proceso de endurecimiento de la política monetaria fue largo y fue lento, hasta llegar a terreno contractivo, y luego largo y lento hasta llegar a 11,5%. Nuestra valoración, y eso se acordarán quienes han participado en anteriores instancias, yo siempre he insistido que lo que importaba acá era la persistencia más que cualquier otra cosa, más que señales excesivamente duras, porque no nos tenemos que olvidar que esto es un régimen en construcción. Desde abril de este año comenzamos una serie de reducciones de tasa en la medida que la inflación alcanzó el rango objetivo. Las expectativas fueron convergiendo hacia dicho rango y manteniéndonos siempre en terreno contractivo. Este proceso de reducción de tasas ha sido manejado con la misma prudencia que tuvimos en el proceso de endurecimiento. Será tan lento como entendamos necesario, siempre cuidando la credibilidad del régimen de objetivos de inflación y buscando el mantenimiento de la inflación en el rango meta y que continúe la convergencia de las expectativas. Credibilidad que hay que seguir construyendo, pero que me animo a decir que ha ido mejorando mes a mes con cada decisión que fuimos tomando, con cada muestra de compromiso, con el cumplimiento de las medidas anunciadas, inclusive las más pequeñas, como a mí me gusta decir, como la publicación de un nuevo dato, o teniendo una charla con 6 personas con el vicepresidente a las 9 de la noche para explicar el funcionamiento de lo que estamos haciendo. Credibilidad que seguimos construyendo con la misma seriedad y compromiso que creo hemos demostrado en estos 3 años y medio con la responsabilidad de conducir el Banco Central. Así que, de nuevo, agradezco su presencia, su acompañamiento, y desde ya quedamos abiertos a las preguntas que entiendan pertinentes. Quienes tengan consultas, preguntas, reiteramos, pueden hacerlas llegar a través del chat que tenemos habilitado allí al pie. Estamos a la espera de las mismas y, por supuesto, agradeciendo la participación de todos ustedes, de esta numerosa concurrencia que tenemos vía Zoom en la mañana de hoy. Como dijo el presidente Diego Labat, hay otras instancias previstas también para la mañana de hoy con colegas, con quienes realizan análisis económico, para poder seguir ampliando, profundizando sobre los temas referidos a la política monetaria y a la gestión que está llevando adelante el Banco Central del Uruguay. Tenemos la primera pregunta que nos llegó a través del chat. No pasa. Dice, una tasa terminal en el área de 9% sería consistente con una inflación esperada de más o menos 7%, lo cual es superior al máximo del rango meta. ¿Podrían comentar, por favor, respecto a este punto? Dice aquí una persona que... ¿Puedes repetir? Esta pregunta la repetimos. Una tasa terminal, dice, en el área de 9%, sería consistente con una inflación esperada de más o menos 7%, lo cual es superior al máximo del rango meta. ¿Podría comentar esto, por favor? Dice aquí uno de los participantes. Les agradecemos también si quieren, si les parece oportuno, a los asistentes, si quieren identificarse y comentarnos desde dónde nos están realizando las consultas. Yo digo que, a ver, empiezo no validando esa consistencia. Creo que ahí hay que volver al contexto. Lo primero es reiterar esto. Sí, nosotros estamos en un proceso de construcción de un régimen de objetivos de inflación robusto, ¿sí? Con una credibilidad que todavía no está en los lugares que nosotros queremos.
Y por eso eso requiere el pago de ciertos niveles de tasa de interés que hagan y que ayuden a construir eso. Nosotros hoy tenemos una tasa del 9,5. Nosotros habitualmente nuestra medición la hacemos comparándola con las expectativas, y hoy las expectativas para nosotros están en el entorno de 6,5, 6,8 si uno mide si uno mide el promedio de los indicadores de expectativas. Con lo cual ahí tiendo a no coincidir. Porque entre otras cosas, además, la tasa neutral no es 2, ya la tasa neutral está cerca de 2,4, con lo cual por ahí un poco la preocupación. Yo por eso ahí quiero reiterar con esto y por qué nuestra preocupación con las expectativas. Yo creo que hay un punto que a mí me preocupa mucho, que es que lo que falta terminar de internalizar. Yo creo que los mecanismos de funcionamiento se han ido comprendiendo en estos 3 años y medio, la madurez de comprensión y de entendimiento del razonamiento del Banco Central se ha ido comprendiendo, pero lo más importante, y capaz que hay que volver a la base, y yo esto capaz que lo debía haber dicho en la presentación, pero un régimen de objetivos de inflación lo que presume es un Banco Central que no pone obligado la inflación en el 4,5. Lo que hace el Banco Central es que si la inflación se desvía de su objetivo, el Banco Central reacciona. Entonces, uno lo que va a hacer es, en cualquier condición, la tasa de interés se va a mover en la medida que las expectativas se vayan alineando. Si las expectativas no se alinean o las expectativas se mantienen por mucho tiempo por fuera del rango meta, eso nos va a obligar a que la política monetaria siga siendo contractiva. Entonces, yo por ahí, y terminando la respuesta, creo que no se pueden hacer esas cuentas así muy sencillas de decir 9 menos 7, 2, y no da. Es decir, la tasa de interés va a tener que estar en los niveles que hagan que las expectativas sigan convergiendo. Y eso es lo que se necesita para seguir construyendo este régimen de objetivos de inflación. Bueno, si hay alguna otra consulta, reiteramos a través del chat, del envío, del botón de envío de preguntas que tenemos al pie allí de la transmisión de Zoom. Agradecemos que la sigan enviando. La consulta esta que acabamos de transmitir es de Alberto Landeira, economista de Puente, que se identifica acá y que le agradecemos, por supuesto, que esté sumándose a esta transmisión vía Zoom. Tenemos otra consulta de María Laura Rodríguez, de la Unión de Exportadores. Dice: ¿por qué consideran finalizar la baja de tasas? ¿No se busca llegar a la neutralidad de 2 puntos sobre la inflación? Pregunta María Laura. A ver, creo que la respuesta es similar a la pregunta anterior. Es decir, nosotros lo que buscamos es que la inflación, que hoy está muy cerca del centro del rango, se mantenga en esos niveles y que las expectativas, que todavía están afuera del rango, converjan hacia el rango meta. Ese es nuestro objetivo y es bien claro, y ese es el mandato que el Banco Central tiene y el compromiso que muestra ahora, pero que ha venido mostrando en estos 3 últimos años, 3 años largos. Sí, y esta es la visión que el banco tiene, una visión optimista de que la inflación está donde queríamos estar y que las expectativas, si bien no están en el rango objetivo, están convergiendo hacia él. Cuando uno lo pone en contexto, creo que la lectura, por lo menos en mi caso, es muy optimista de la evolución de las expectativas. Dicho esto, y eso nos ha dado espacio para ir bajando las tasas lo que pudimos. Lo que es claro es que esa baja de tasas va a ser todo lo prudente y todo lo cauta para no desviarnos del objetivo central, que es el que no nos tenemos que olvidar. Acá, a manera de complemento sobre lo que dice el presidente, y por ahí entrando al detalle, a la letra chica del comunicado, no está dicho en el comunicado que se haya terminado el ciclo de baja de tasa de interés. Lo que dice el comunicado es que está por terminar el ciclo de baja de tasa de interés en tanto las expectativas no reaccionen a la decisión de política monetaria. A medida que las expectativas, consecuentemente la inflación, sigan reaccionando a las decisiones de política monetaria,
el Banco Central no se priva de la posibilidad de seguir bajando la tasa. Claramente y en sentido contrario, si en el horizonte de política surgen nuevas presiones inflacionarias, tampoco el banco renuncia a la posibilidad de tomar medidas en sentido contrario. Pero digamos, no expresa el comunicado que el ciclo de tasas, de baja de tasas haya terminado, sino que lo condiciona o está próximo a condicionarlo la reacción de las expectativas, como bien decía el presidente. Bien, hay una consulta también que gira en torno a esto que ya se respondió, pero la ponemos también a consideración. ¿Cuáles son las principales razones para estimar una tasa terminal, vuelvo a usar el término, más alta que en el IPOM anterior? Mayores precios de la energía, dice, condiciones financieras más restrictivas que generan un aumento en el tipo de cambio. Pregunta también un usuario anónimo. Nosotros, digamos, las variaciones de las proyecciones de tasa, que por alguna razón no pasó la transparencia, son muy parecidas a las del Copom anterior. No hay mayores diferencias. El path de la senda de tasas de los próximos 24 meses es muy parecida. Yo ahí por eso no me animo a decir que hay una tasa terminal distinta. Lo que sí nosotros reforzamos es eso. De nuevo, tenemos que entender que si las expectativas están como están hoy, pongamos el número de la encuesta del Banco Central, en 6.20, eso querría decir que empresarios, trabajadores, el año que viene van a querer corregir por 6.20. Y entonces ahí es donde yo digo, lo que falta internalizar es que el Banco Central en este régimen tiene una función de reacción y que si eso sucediera, va a tener que reaccionar, como decía el vicepresidente, con movimientos en la tasa de interés, con cualquier signo. Es decir, nosotros vamos a usar el instrumento para reaccionar frente a desvíos en la inflación y sus expectativas. Ese es el mensaje más claro y es lo que de alguna manera pretendemos que los distintos agentes vayan incorporando cada vez más. Agradecemos a todos quienes han enviado sus consultas esta mañana en esta reunión para profundizar sobre política monetaria. Creo que ya hemos respondido a todas. Tenemos acá una que acaba de entrar en este momento, es de Marcelo Civile. El economista Marcelo Civile dice: ¿podría profundizar un poco acerca de las iniciativas que el Banco Central del Uruguay ha implementado para procurar una moneda de calidad, como mencionaba la presentación del presidente, o una desdolarización, como lo llama Marcelo acá en la pregunta? Sí, ahí capaz que para ser preciso, yo lo que digo, a ver, nosotros le llamamos así una moneda de calidad a todo el programa, no solo al programa de desdolarización. Es decir, para nosotros hacer una moneda de calidad son los 5 pilares. Es decir, haber definido y ser muy preciso en el compromiso con la inflación, usar la tasa de interés como instrumento, la mejora en la comunicación, la desdolarización y la libre flotación. Es decir, son los 5 pilares sobre los que se asienta hacia una moneda de calidad. Ahora voy, porque entiendo que la pregunta de Marcelo viene por desdolarización. Lo digo, yo lo señalé, desdolarización es un programa que hemos ido más lento de lo que quizás nos hubiera gustado, pero ahí claramente hay algunas medidas que hemos ido tomando. La primera fue la reducción de encajes muy fuerte en moneda nacional, generando un diferencial. Hoy la tasa principal de encaje en pesos está en 15%, mientras la tasa en dólares está en 28%, la tasa central, digamos. Eso por un lado. Hemos tomado algunas medidas fiscales de promoción de distintas tasas de imposición a los instrumentos de mercado de valores. Eso se aprobó en la rendición de cuentas pasada. Hemos tomado algunas medidas regulatorias en el mismo sentido. Estamos trabajando en nuevas medidas regulatorias que entendemos puedan ir en ese sentido. Hemos tenido un diálogo bien fuerte con muchos sectores del quehacer nacional, de la economía nacional. Estoy pensando en todo el sector de la construcción, promotores inmobiliarios, la Cámara de la Construcción, con la Cámara de Importadores de Autos, con distintas gremiales que, bueno, por supuesto con la Asociación de Bancos y la industria financiera, con el objetivo de ir preparando el terreno, o sea, tomando medidas e ir preparando el terreno. ¿Por qué?
y porque hay una condición necesaria que nosotros entendemos que la desdolarización nunca se va a dar en un contexto de inflación alta. Entonces, nosotros necesitamos la primera condición, y eso me he cansado de repetirlo, la primera condición es tener una inflación baja y baja por bastante tiempo para que el proceso de desdolarización, que es un proceso bien importante para el país, para reducir vulnerabilidades, para mejorar el acceso de las empresas a los mercados domésticos en pesos, etcétera, etcétera. Podría decir, un proceso que es importante para la economía uruguaya, se dé. Para que eso se dé, necesitamos primero una inflación baja, cosa que recién ahora estamos llegando y que claramente todavía tiene mucho camino por recorrer. Bien, esperamos haber respondido a la consulta de Marcelo y también esta distinción, esta explicación que ha dado el presidente. Si no hay más consultas, ya nos aproximamos al cierre de esta instancia, de esta reunión. Gracias a todos quienes se han sumado a esta transmisión vía Zoom para profundizar en todos los aspectos relacionados con la política monetaria. Bueno, no tenemos más consultas, así que nuevamente el agradecimiento por habernos acompañado esta mañana durante esta transmisión y los esperamos en una próxima instancia donde estaremos nuevamente compartiendo, intercambiando sobre el trabajo que está realizando el Banco Central en torno a la gestión de política monetaria. Gracias a todos y que tengan una buena jornada.